Hace algunos meses hablé con un pastor y me preguntaba acerca de mi crianza con los hijos. Y me decía, ¿cómo te va en ese tema de tu paternidad? Y abrió una puerta que nunca debió haber abierto, o bueno, que yo nunca debía haber abierto. Y yo le explicaba a él un poco mi frustración porque estaba batallando, porque al dar una instrucción a mis hijos, no me hacían caso como yo quería que me hicieran caso. Y yo le dije a él, es que mira, la verdad es que mis hijos a veces batallan y yo le di una lista larga de toda mi frustración. Y él con paciencia me escuchó y al final de todas mis declaraciones y frustraciones me dice, Luis, quiero decirte algo. Ninguna instrucción tendrá su verdadero impacto si no hay una relación amorosa. Y fue como, ¿pero qué tiene que ver eso con la obediencia a mis hijos? Lo único que quiero es que ellos me obedezcan. Y me volvió a repetir, Luis, ninguna instrucción tendrá un verdadero impacto si no hay una relación amorosa. Y eso me marcó porque en muchas ocasiones yo consideraba que mis hijos tendrían que obedecer y escuchar mi instrucción porque simplemente soy su... no era el único que pensaba eso. Tú tienes que obedecer porque soy tu padre. Pero no es así. De hecho, un hombre que escribe y lidera uno de los ministerios de consejería más grandes en Latinoamérica, en Estados Unidos y que tiene impacto en Latinoamérica, llamado Steve Byers, dice lo siguiente. Dice que la base de la administración de un creyente a otro creyente es una relación significativa y afectuosa. La base para la administración de un creyente a otro creyente es una relación significativa y afectuosa. Y es que esto es cierto. La Biblia nos manda a exhortarnos. Tú vas a Hebreos y escuchas, hermanos, exhórtense cada día para que el engaño del pecado no endurezca sus corazones. Eso es un mandato. Dios nos manda a exhortarnos con la verdad. Eso es verdad. Pero tenemos que tomar en cuenta que esa exhortación es ejemplificada en Cristo. Cuando nosotros vemos que Cristo va a hablar a su pueblo, a sus oyentes, a sus discípulos y aún a su iglesia, nosotros vemos que antes de que Él hablara como la segunda persona de la Trinidad, Él se humanó y habitó entre nosotros. Y como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y quisiera que tú pensaras que el autor de Hebreos va a hablar de eso y va a mostrar cómo Él se humanó para que Él viviera en esa debilidad humana y nosotros pudiéramos tener una relación con Él y Él pudiera tener una relación con nosotros y decirnos y ejemplificarnos lo que dice Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y recuerdas qué dice? Considerándote a ti mismo. Porque hay una relación. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos aquí con Pablo. Pablo tiene el deseo de exhortar a su hijo amado Timoteo. Pero quiere poner una base sobre la cual va a construir esa exhortación. Y a partir de los versículos 5, 6, 7, veremos esa exhortación firme. Pero Pablo, antes de darle la exhortación, le va a mostrar ese gran afecto que tiene hacia él. Porque aunque Pablo va a exhortar a Timoteo, realmente esa exhortación no solamente es para Timoteo, sino es una exhortación para ti y para mí. Tiene implicaciones para el día de hoy.
Pero realmente esa exhortación no solamente es de Pablo a Timoteo, sino es una exhortación que Dios quería darle a Timoteo y utiliza a Pablo para que esa exhortación llegue a Timoteo. Pero no solamente está pensando en Timoteo, sino está pensando en esa iglesia que está pastoreando Timoteo. Y no solamente está pensando en esa iglesia, sino está pensando en ti y en mí. Así que cada vez que Dios nos exhorta, nos va a dejar ver ese afecto. Y nos va a recordar con base en qué nos está exhortando. Es en la obra de Cristo que nos está exhortando. Y porque Dios provee de exhortaciones amorosas constantemente, tú y yo debemos escucharlas y obedecerlas. Porque Dios provee de exhortaciones amorosas, debemos escucharlas y obedecerlas. Y a lo largo de estos minutos me gustaría ver junto contigo cómo este pasaje nos va a mostrar cómo debemos exhortarnos, qué debemos exhortarnos, a qué debemos exhortarnos y por qué debemos exhortarnos. Así que el primer punto de este sermón es: exhorta con una base de amor genuino. Exhorta con una base de amor genuino. Esta exhortación, entonces, que vamos a ver en los versículos 6 y 7, está precedida de un amor genuino. Esta porción del versículo 5 y 6, vayamos al versículo 5 y 6, perdón, versículo 3 al 5. Puedes leer junto conmigo, no en voz alta, yo doy lectura y tú sígueme con tu vista. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estos versículos están cargados de emoción, de afecto. Tú puedes notarlo, el tono de afecto. Doy gracias a Dios. ¿Dónde está Pablo agradeciendo a Dios? En la cárcel, a punto de recibir la sentencia de su muerte. Y allí, en medio de su incertidumbre de saber cuándo, qué día voy a morir, él ahí agradece a Dios. ¿Y qué es lo que le motiva a agradecer a Dios? Pues recordar lo que Dios ha hecho en la vida de Timoteo. Doy gracias a Dios. Segunda parte del versículo 3, de que sin cesar me acuerdo. Está exagerando ese sin cesar. O sea, no es que no deja de pensar, es que constantemente lo trae. Y me acuerdo de ti, Timoteo, constantemente de día y de noche. ¿Y qué es lo que deseo? Versículo 4. Deseo verte. Porque me acuerdo cuando nos separamos, de esas lágrimas que tú derramaste, y quisiera llenarme de gozo al verte a ti nuevamente y conectarnos físicamente y fundirnos en un abrazo. Porque me acuerdo de la fe que hay en ti, y que no fue por ti solamente, sino que Dios usó instrumentos para llevarte a esa fe. Así que estos versículos están súper cargados de ese afecto. Y Pablo tiene la intención de mostrarle a Timoteo ese gran amor que tiene hacia él. Piensa conmigo cómo Pablo ha construido esa relación. Porque es fácil ver esa exhortación y decir, es cierto, mira qué bonita relación. Pero no fue una relación que se construyó de un día a otro. Por lo menos en el sentido ministerial, en el tono ministerial, ellos han estado unidos por 15 años. 15 años. Si no es que un poco más. Pablo ha estado con Timoteo y Timoteo ha estado con Pablo desde ese primer viaje, cuando salieron Pablo, Silas y Timoteo y ministraban en Filipos, allá aproximadamente en el año 50. Y estaban allí
sirviendo al Señor. Pablo había conocido a Timoteo antes, cuando estuvo en Listra, y lo vio más joven. Después fue que en el año 50 iniciaron su relación ministerial, pero él conocía a ese jovencito. Sí, y muy probablemente Timoteo estaba ya por el año 65, 66, cuando Pablo fue apresado en ese último encarcelamiento. Y decían, traemos una orden de aprehensión contra Pablo. Saulo, te vamos a apresar. Y dejaron en libertad al joven Timoteo. Y muchos creen que en ese momento fue una separación tan dura, porque después de estar en una constante relación cercana, porque a pesar que había estado preso en ese primer encarcelamiento, no era un encarcelamiento donde se le prohibía ver a las personas, pero en este último encarcelamiento le llevan a Roma y va a estar preso sin contacto con personas. Así que esa última escena, recuerda Pablo, ¿cómo nos separamos y lloramos? Y es por eso que Pablo exhorta con base en un amor genuino. ¿Y cómo podemos ver que realmente ama genuinamente Pablo a Timoteo? Versículo 4, porque ora continuamente y su oración está llena de acciones de gracias. Un amor genuino se manifiesta con una oración llena de acción de gracias. Pablo nunca se olvidó de orar por Timoteo. Nunca se olvidó de orar por Timoteo. Y esto es una cuestión de gratitud. Porque muchas veces podríamos sentirnos limitados porque no estamos con alguien, porque quizá no podemos decirle cercanamente cuánto le amamos. Pero Pablo dice, aun cuando no esté cerca de ti, yo quiero orar por ti. Y aunque quisiera mi corazón estar cerca de ti, lo que hago es oro por ti. Y cuando oro por ti, lo que hago es dar gracias a Dios por tu vida. Y Spurgeon dice lo siguiente acerca de esto. Pablo era capaz de orar por Timoteo, no con ansiedad, no con dudas, sino con gratitud. Ojalá que todos los nuevos cristianos pudieran ser tan coherentes que aquellos que los han traído a Cristo pudieran orar siempre por ellos con gratitud. ¿Cada cuándo oraba Pablo? ¿Cada cuándo? Siempre, constantemente. Lo hago siempre. Y sí, está utilizando un lenguaje hiperbólico, pero lo que está intentando mostrarles es, constantemente te traigo a mi mente. Estoy aquí en la cárcel y oro por ti. Oro por ti. Y Pablo ha utilizado esta expresión de siempre en diferentes partes de sus cartas. Tú lo puedes ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, en Romanos capítulo 1, versículo 9. Pero ora constantemente, no solamente por Timoteo, sino por otros creyentes, pero trae a su memoria y agradece a Dios por ello. No puedo estar contigo, pero como te amo y te voy a dar una exhortación que sé que es importante, yo quiero que sepas que oro por ti y doy gracias por la fe no fingida que hay en ti. Doy gracias por ti, por la obra de Dios en ti. Y eso me lleva a hacer unas preguntas de manera de aplicación. Hermano, ¿cuánto tiempo oras por esas personas que tú dices amar? Porque es muy fácil decir que amamos. Pero si tú amas genuinamente, tú sabes que lo que tú no puedes hacer, hay alguien que sí lo puede hacer y que tú no estás con esa persona 24/7, pero hay alguien que sí está con ellos. Y puedes orar constantemente por ellos.
Sí, y yo agradezco a Dios por hermanos y hermanas que hacen una lista de oración y tienen una lista de oración significativa. Pero sabes, no puedes orar por 400. Bueno, quizás sí. O le dices, Señor, por los 400 que están ahí. Pero puedes hacer una lista y orar por aquellos que en verdad están cerca de ti. ¿Te quejas más de lo que oras? ¿Conoces sus debilidades y oras por ellos? Hermanos, si oráramos el mismo tiempo de lo que hablamos y criticamos a las personas, ¿se entiende eso? Esa aplicación. Puedes pasar horas hablando de alguien y dices, estoy bien preocupado por Juanito, por Menganita, de verdad, mi corazón está afligido, y comienzas a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Si ese tiempo, en vez de estarlo hablando, te pusieras a agradecer a Dios y oraras a Dios por esa persona, agradeciendo por lo que Dios ha hecho a través de él o a pesar de él o de ella, tu actitud fuera diferente y en verdad mostraras un amor genuino. Hermana, si oraras más por tu esposo, más de lo que te quejas de él. Hermano, si oraras más por tu jefe, más de lo que te quejas de él. Oh, pastores, si oráramos más por nuestros hermanos. Oh, iglesia, si oráramos más por nuestros pastores y por nuestros líderes. Oh, si oráramos más, reflejaría en verdad que cuando tengamos que exhortar hay un amor genuino. Y no usamos el cliché, o estoy orando por ti. Hermanos, a veces me temo que si Dios tuviera que juzgar cada vez que decimos esa expresión y que no lo hacemos, es mejor decir, si quieres, oramos a este momento. El pastor Molina esta semana me dijo, ¿por qué puedo orar por ti? Y le di un pliego petitorio. Y en ese momento me manda un audio y hace una oración por mí. Y sé que él me puede decir, voy a orar por ti. Y yo confío que lo haga. Pero cuando él lo hace, yo sé que él me ama. No cuando me dice que lo va a hacer, cuando él lo hace. Pero nota entonces que no solamente Pablo está demostrando su amor genuino a través de una oración, sino en el versículo 5 nosotros encontramos una segunda forma en que él está mostrando ese amor genuino con lo que está construyendo, lo que va a decirle en esa exhortación. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué es lo que desea ahora Pablo? Desea ver a Timoteo. La segunda forma en que nosotros podemos ver que hay un amor genuino es una comunión para la edificación. Y Pablo le va a decir en este momento, en el versículo 4, deseo verte, pero más adelante en el capítulo 4, versículo 21, le va a decir, procura venir pronto a verme. Ven a verme. Y es que el amor genuino no se transmite por WhatsApp ni por Facebook. El amor genuino tiene manos y tiene pies. Y sí, nuevamente, la relación entre Pablo y Timoteo era una relación única, significativa, que era imposible que esta relación se mantuviera con 50 o 100 personas. Era una relación cercana, que se basaba en esa solicitud para decirle, Timoteo, tú necesitas venir a verme. No es opción, necesitas venir a verme.
Y no se lo dice a toda una iglesia. No le dice, a ver, arma un viaje desde Éfeso hasta Roma para que vengan a verme porque yo los necesito a todos. No, tú y yo necesitamos estar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué esa solicitud? ¿Era porque Pablo se sentía solo y no quería pasar los últimos días de su vida solo? No, para nada. Acompáñame al capítulo 4. Versículo 9, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil. ¿Para qué? ¿En qué está pensando Pablo cuando está en la cárcel a punto de morir? Yo no me quiero morir solo. Quiero que alguien venga y me visite. ¿Eso está pensando Pablo? Ven y trae a Marcos, porque hay todavía un ministerio que continuar. Y ustedes son los que seguirán. No se trata de mí, se trata de una expansión de un reino glorioso. Que aún en medio de la muerte, en lo que estoy pensando es que Cristo sea proclamado. A Tíquico lo envía a Éfeso. Versículo 13. Trae cuando vengas el qué? El capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros mayormente, los pergaminos. ¿Puedes notar que Pablo no está diciendo, ay Timoteo, mira, la vez pasada estaba aquí solito y tú no viniste. Y después te hablé y no quisiste venir. Así que ya estoy enojado contigo. Tienes que venir porque si no me voy a enojar más. No es ese tono. El tono es tú necesitas venir porque tú y yo estamos unidos en una misión que se llama la proclamación del evangelio. Por eso tú y yo necesitamos estar juntos para lo que venga y lo que Dios quiera hacer con nosotros. Así que no era una relación egoísta, sino todo lo contrario. Pablo no le está pidiendo ven a verme porque simplemente se me antoja verte, sino porque su llegada abonaría para que juntos crecieran en el propósito, en ese propósito que Dios les había encomendado de dar a conocer la gloria de Dios. Y eso me lleva a pensar y aplicar a nuestras propias vidas. Hermanos, es bueno tener amigos y es necesario tener amigos, pero que esas amistades nos ayuden al cumplir el propósito por el cual Dios nos ha escogido, de dar a conocer la gloria de Dios. Que busques reunirte con alguien no solamente para ser un consumidor, sino para poder dar de lo que Dios te ha dado y cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y un tercer elemento que nosotros vemos aquí entonces en este amor genuino, no solamente es el que ora con acción de gracias, ni que desea una comunión para la edificación, sino que también el versículo 6 reconoce de la gracia de Dios. Y hay un reconocimiento de la gracia de Dios, versículo 6 del capítulo 1 de 1 de Timoteo. Por lo cual, versículo 5. Ahí están mal. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo en sus oraciones reconoce la gracia de Dios en la vida de este joven. Y al ver esa gracia, le da confianza de darle y hacerle ver una exhortación y encomendarle algo que necesita escuchar. Observa la forma en que Pablo ve la mano providente de Dios, esa mano llena de gracia en la vida de Timoteo.
Timoteo, cuando me acuerdo de ti, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y hasta ahí estuviera bien. Pero Pablo quiere hacerle ver a ese joven que esa fe no fingida que hay en él no es el producto de simplemente una obra de él y de Dios en él, sino que es el producto de la vida de otras personas que se han invertido en él. ¿Y a quién trae a su memoria? A su abuela y a su madre. Pero no es lo mismo que nosotros encontramos en el versículo 3, doy gracias a Dios, versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Y Pablo entonces en este tono, en estos versículos está tonificando esto. ¿Sabes que hoy estamos aquí, Timoteo, yo, Pablo, por la gracia de Dios obrando a lo largo de tantos años en la vida de una abuela y de una madre? Yo reconozco la gracia de Dios, Timoteo. Pablo confía en Timoteo una tarea apostólica con base en esa fe sincera que ha visto él desde su abuela, su madre y en él. Así que la permanencia en esa fe muestra que Timoteo podría continuar en esa fe por la obra de Dios. No es que él pudiera, pero él ha visto la fidelidad de Dios en su abuela, en su madre y ahora en él. Y citaré aquí a Andrés Kostenberger. Las palabras de Pablo aquí subrayan cómo la fe cristiana se transmite a través de profundas relaciones interpersonales y asociaciones ministeriales. La relación paterno-filial entre Pablo y Timoteo no solo atestigua la importancia de una tutoría espiritual y una formación ministerial comprometidas a largo plazo, sino que Pablo también subraya el profundo arraigo de cada uno de ellos en la fe y lo que añade gran poder y convicción a su ministerio. Pablo está entonces subrayando la importancia de la fe que se transmite, no que se hereda, pero que se ejemplifica, que se ve. Y no solamente entre una abuela, una madre y Timoteo, sino que él mismo se ve allí como parte de una cadena, de una historia de redención. Timoteo, no eres tú el ombligo del mundo, ni de la historia. Y eso debería hacernos pensar. Hermano, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida por la influencia de tantas personas. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida por la influencia de tantas personas y vive agradecido mostrando un amor genuino. Tú no eres el producto de, wow, qué madurez. Solo tú y el Espíritu Santo tuvieron una relación y wow, hoy llegaste y eres el hombre maduro. No. Recuerda a esos hombres. Esta iglesia tiene una historia. Esta iglesia tiene una historia. Más de 40 años. Y no, hoy no somos nosotros la única iglesia. Para que hoy nosotros estemos aquí es porque hombres y mujeres estuvieron antes que nosotros y deberíamos estar agradecidos por esos hombres que estuvieron antes que nosotros. Pero la historia de esta iglesia no es solamente nuestra historia. Hay otras iglesias que invirtieron en esta iglesia cuando estaban haciendo esta iglesia. Pero esas iglesias fueron el producto de otras iglesias que invirtieron en esa iglesia y así nosotros podemos llevar la historia y decir, ¿por qué nosotros creemos que somos los únicos?
No te creas tú que eres el inicio y el fin de la iglesia. No te creas tú el mártir de la iglesia. Oh, si yo no doy mi vida por esta iglesia se va a acabar. No, hermano. No, hermana. Tú no eres eso. Esta y la iglesia del Señor va a permanecer porque ni las puertas del mismo Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Así que hoy nosotros tenemos que voltear hacia atrás y recordar nuestra historia corta, pero también recordar la historia antigua. La iglesia tiene 2020 años, bueno, menos. Casi 2000 años. Para no, hay muchos teólogos aquí me están viendo así como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Tiene muchos años. Y desde la era patrística hay cosas que tú y yo tenemos que recordar. Y no decir, ¿por qué? ¿Esos qué son? ¿Y por qué citan a ellos? Porque fueron hombres que Dios usó en ese tiempo y que necesitamos reconocer y recordar. Porque no somos nosotros la única, ni el inicio ni el fin de la iglesia. Reconozcamos el valor de la iglesia, de la historia de la iglesia. Nosotros somos el resultado de la gracia de Dios en la vida de miles y millones de creyentes que vivieron antes que nosotros. Y Timoteo no solo tuvo el privilegio de un mentor, sino que también tuvo el regalo de una madre y una abuela. Y hoy no solamente quiero aplicar hacia ese punto, sino quiero aplicar también hacia el punto de ti. De ti, hoy que vives, hoy que eres el presente de la iglesia. Piensa que algún día serás parte de la historia de la iglesia. Hoy eres el presente, pero algún día serás parte de la historia y tus hijos podrán decir, yo recuerdo la fe de mi abuela, de mi madre, de mi padre, de mi abuelo. Yo lo recuerdo. Y vi el ejemplo de su fe. No me transmitieron la fe, vi el ejemplo de su fe. Y yo conocí a ese Dios que ellos conocían y cómo confiaban en Él. Así que yo quiero confiar en Él. Yo quiero conocer a ese Dios. Porque Dios provee exhortaciones amorosas, debemos escucharlas y obedecerlas. ¿Cómo debemos exhortarnos? ¿Cómo debemos aprender a exhortarnos? Con base en esa exhortación amorosa de nuestro Dios, exhortar con una base de amor genuino. Y ese amor genuino se manifiesta con una oración llena de acción de gracias, un deseo de comunión para la edificación y un reconocimiento de la gracia de Dios. Pero el versículo 6 nos va a mostrar un segundo punto. Y esta es la exhortación. Esta es parte de la exhortación. ¿Qué es la exhortación? La encontramos en el versículo 6. Vive cada día avivando el fuego del don de Dios. Vive cada día avivando el fuego de Dios. Vive cada día avivando el fuego de Dios. Y Pablo ahora va a comenzar el versículo 6 diciendo, por lo cual, por esta razón, vincula el presente con la acción de gracias del pasado. Hoy, porque tú has visto la fe de tu abuela, de tu madre, porque yo recuerdo cómo tú ahora tienes una fe y porque hay un amor genuino mío hacia ti, que soy un apóstol y que tengo una historia del pasado y porque Dios ha sido fiel. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Timoteo, te voy a decir algo, aviva el fuego, aviva el fuego. Y a partir de este versículo 6 en adelante vamos a encontrar constantes exhortaciones. El versículo 8, no te avergüences. Versículo 8, participa de las aflicciones. Y en adelante van a haber exhortación tras exhortación, pero vinculadas con la fidelidad de Dios
La gracia de Dios, porque Pablo es el producto de muchos antepasados. Timoteo es el producto de la gracia de Dios a través de su abuela y su madre. Y por eso Timoteo, porque tenemos esa nube de testigos, aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Y por qué es necesario que Timoteo escuchara eso? Porque es posiblemente debido a la falta de una figura paterna, aunado a eso, que Timoteo era un gentil, es posible que le faltara ese valor, esa audacia, para enfrentarse a los oponentes que vimos en la primera carta, que había precisamente muchos falsos maestros. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda que debes avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Y recuerda, Timoteo, que ese don fue algo evidente, porque oramos por ti, impuse las manos junto con el presbiterio, y aunque no lo dice en esta porción, pero nosotros lo encontramos en otra porción, cuando él ora junto con el presbiterio en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Así que, Timoteo, aviva el fuego, aviva el fuego. Ahora, es interesante, acompáñame al versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es entonces el imperativo de Pablo en el versículo 6? Aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios. El mandato es avivar el fuego. Aviva el fuego. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Timoteo ya ha visto la gracia de Dios en él y hay un testimonio que atestigua precisamente de la gracia de Dios en su vida a través de su abuela, de su madre y ahora en él. Pero ahora él tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Avivar el fuego. Es tu responsabilidad. No puedes negar que tú tienes que avivar el fuego del don de Dios. Y hermanos, nosotros creemos que la salvación es monergista. Es decir, solamente Dios obra en nuestra salvación, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podríamos hacer nada para salvarnos. Pero creemos que la santificación es sinergista, es decir, es Dios obrando en nosotros, pero nosotros teniendo una responsabilidad. La responsabilidad de obedecer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y hoy le dice Pablo a Timoteo, tu responsabilidad, Timoteo, es avivar el fuego del don de Dios. Tú eres responsable. Dios ya te capacitó, Dios ya te proveyó de todo lo necesario, como lo veremos en el versículo 7, pero ahora es tu responsabilidad avivar el fuego. Y la palabra que utiliza Pablo para darle la exhortación, que es avivar el fuego, es una palabra que en la Reina Valera se traduce como avivar, en otras versiones lo traducen como reavivar, pero estudiando la palabra nos pudimos dar cuenta que no es como que se está muriendo y hay que hacer algo para que no se muera. Es más amplio que eso. Es mantener prendido algo. Mantén prendido el poder de Dios, el fuego de Dios. No es que se está apagando, es que tu responsabilidad es mantener prendido algo. Es ser conscientes de que tu responsabilidad no es que te preocupes cuando se esté apagando. Es que tu responsabilidad es que siempre esté encendida esa llama. No solamente cuando se esté apagando, sino siempre. Siempre. Y esto refleja la forma en que escribe ese verbo, porque es un verbo que tiene esa implicación de algo continuo, permanente, porque si hay que avivar el fuego, cuando solamente se está apagando no es algo continuo, ¿verdad? ¿Cuándo atizas tú la leña? Cuando se está apagando.
Pero recuerdo que hace algunos años estábamos en una cabaña y yo no era muy consciente de eso. Y yo lo que quería era que siempre hubiera fuego. Y echabas leña y echabas leña, echabas leña. Y eso es un peligro, porque estás avivando el fuego. Entonces tienes que dejar de hacerlo. Hasta que cuando comience ya a apagarse, entonces pones leña. Eso no es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, ese fuego tiene que estar encendido siempre. No te esperes a que se apague, manténlo siempre. Porque el verbo es un presente continuo. Pablo está exhortando entonces a Timoteo a mantener el fuego vivo. Aun cuando se encienda demasiado, debe hacerlo con pasión. Y eso nos lleva a pensar, hermano, que en la vida como creyentes no hay lugar para la pereza. No hay lugar para la pereza. No puedes tomarte un tiempo para decir, bueno, ayer ya fuimos a la iglesia. O sea, hoy ya no necesitamos leer, hoy ya no necesitamos orar. No, no hay lugar para la pereza, para descansar espiritualmente. En tus vacaciones no puedes darte el lujo de descansar y dejar que el fuego mengüe. La pasividad, la timidez espiritual no debe ser característica de un genuino creyente. Y mire cómo lo dijo Jim Elliot, que fue un ejemplo de pasión, de fuego avivado. Dice así: Dios, te ruego, enciende estos palos ociosos de mi vida y que ardan por ti. Consume mi vida, Dios mío, porque es tuya. No busco una vida larga, sino una vida plena, como tú, Señor Jesús. De eso se trata estar avivado. No de poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino poner nuestra mirada en Él. En Él verdaderamente. Consume mi vida, Dios mío, porque es tuya. Tú determinaste el día de mi nacimiento y el día de mi muerte. No quiero vivir un segundo sin que sea vivido para ti, apasionado por ti. Mi querido creyente que estás aquí, ¿estás usando tus dones con pasión? Hace algunos meses escuchábamos a hombres que decían, yo quiero estar proclamando el Evangelio, yo quiero servir al Señor. Pero muchas veces pareciera ser que la razón por no cumplir ese llamado es que estoy esperando una iglesia. Pero ¿sabes que no necesitas una iglesia para cumplir con pasión tu llamado? Sí, entiendo que si tu llamado es a predicar el Evangelio, algún día Dios te pondrá en el lugar donde tú prediques el Evangelio de una forma pública, general, a muchas personas, si así Dios lo quiere. Pero eso no limita tu pasión por cumplir el llamado que Dios te ha dado. Si Dios te ha dotado con ese deseo, predica el Evangelio, proclama el Evangelio. Quizá ahí con tus vecinos, con tus familiares, con un grupo pequeño, con hermanos a quien tú disipules, predica el Evangelio. Y como lo dijo Martin Lloyd-Jones en su libro Predicadores y Predicaciones, divulga el Evangelio, divulga el Evangelio. Aviva el fuego del don de Dios. Así que avive su fuego. Eso requiere trabajo, esfuerzo e intencionalidad.
Hermano, eso no será por el producto de un viento fresco del norte. Eso será porque te esfuerces con un trabajo continuo e intencional. Y número 3, aprópiate del Espíritu que te capacita. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y mira esta conjunción adversativa del versículo 7. ¿Cómo comienza el versículo 7? ¿Por qué? A mí me impresionó eso. ¿Por qué, Timoteo? ¿Por qué tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti? Porque tú tuviste una abuela y una madre. ¿Es por eso? No. Porque yo soy el apóstol que te estoy encomendando esta tarea. ¿Esa es la razón? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu. Yo creo que hubiese sido bueno y lindo para Timoteo escuchar que Pablo le va a dar esa encomienda diciéndole, y yo te apoyo, Timoteo, ve, aviva el fuego, que yo estoy aquí para servirte y cualquier cosa, mándame una carta. Yo creo que hubiese sido lindo eso. Pero Pablo sabe que lo que Timoteo necesita no es la encomienda apostólica solamente, porque ese apóstol iba a fallecer, pero hay alguien que va a estar con Timoteo constantemente. ¿Y quién es? El Espíritu. Y sí, hay cierta discusión entre los comentaristas referente a qué espíritu es, si es el Espíritu Santo o es el Espíritu de Timoteo. Pero por lo que nosotros vemos en el contexto, nosotros creemos, yo creo que es el Espíritu Santo, por lo que va a decir la segunda parte del versículo 7, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que hace el Espíritu Santo es precisamente dar amor, dominio propio y poder. Dios se deleita en utilizar a jóvenes como Timoteo para que su gloria fuera evidenciada y no la gloria de Timoteo. Dios utiliza vasos de barro para que Él solo y únicamente Él tenga la gloria. Qué alentador es recordar que Dios da a su pueblo la autoridad y la capacidad para llevar a cabo las tareas. Pero, ¿qué es ese poder? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 16, es necesario que yo me vaya. Mientras ellos están atemorizados y deseando que no se fuera, Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo vaya, vendrá un consolador que estará con vosotros. Y ese espíritu que Él nos da, Cristo vino a dar su vida para abrir las compuertas del poder del Espíritu, que ahora está en nosotros. Y Pablo lo dice en su carta a los Efesios, que es la supereminente grandeza de su poder. Ese poder habita en el creyente. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que habita en la vida del creyente. Oh, mi querido oyente que estás aquí, que estás atemorizado, que estás apesadumbrado, que tienes temor por las circunstancias, que no sabes si vas a poder cumplir el llamado de Dios para tu vida como padre, como esposo, como madre o como esposa. Tú que quizás has recibido un llamado al ministerio y que te ves incapacitado porque no tienes todas las habilidades que otros tienen y ves a hombres grandes que dicen, mira cómo predica él, mira la capacidad mental que él tiene, yo no puedo hacer eso. Quiero decirte que el poder del Espíritu Santo está en ti y eso es más que suficiente para cumplir el llamado que Dios te ha dado.
Pero es un poder que quisiera decirte lo siguiente. Es un poder, pero está también acompañado de amor y dominio propio. Es una triada de virtudes. Es una triada de virtudes. Cuando pensaba en eso, decía, wow, qué hermoso saber que Dios me ha dado un espíritu de poder. ¿Y en qué? ¿Saben qué pensé? Como esos hombres superpoderosos que les dan una comisión y le dice, Spider-Man, vas a solucionar el problema Batman, de la ciudad gótica. Si tú crees que tienes ese poder para solucionar el problema, y como pastores decimos, oh sí, necesitamos poder para solucionar el problema de una congregación. No es de ese poder. Jesucristo, el eterno Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino y no resolvió los problemas de la humanidad, porque ese no era su propósito. Él nos da todo el poder para vivir el propósito y cumplir el propósito que Él nos ha dado. Y no es solucionar el mundo, ni acabar con los problemas de una comunidad de creyentes. No, ese no es el objetivo. Es revelar la gloria de Dios. Y por eso la triada de virtudes es poder. ¿Y qué continúa? Amor y dominio propio. Poder ejercido por los hombres y mujeres que se ven limitados en ese poder por el amor. Sí, pudiéramos hacer tantas cosas, pero somos limitados por el amor y por el dominio propio, que en otras palabras es el buen juicio. Es el entendimiento de decir, ¿qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de decir y qué es lo que no debo de decir? ¿Qué tengo que reaccionar y cómo no tengo que reaccionar? Ese es el poder del Espíritu Santo que solamente los creyentes tenemos. Así que mi querido oyente, hermano que estás en esta iglesia, Dios te ha conferido a ti su Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es de poder para hacer lo que tú quieras y decir lo que tú quieras porque tú eres libre para decir lo que tú quieras. No, no, no. Poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Y quiera Dios hoy guiarnos a recordar esta verdad alentadora, que Dios da a su pueblo la autoridad y capacidad para llevar a cabo sus tareas. Hoy te pido que escuchemos y obedezcamos la exhortación de nuestro Señor, que nos manda a exhortarnos en amor, apasionándonos cada día por su gloria, apropiándonos del poder del Espíritu. Exhortémonos cada día en amor, apasionándonos por su gloria y apropiándonos del poder del Espíritu. Oh Dios eterno, bendito seas por tu palabra. Bendito seas porque sabes cuán necesario es para nosotros escuchar que toda exhortación está basada en toda exhortación bíblica está basada en una relación amorosa. Y tú nos mandas a exhortarnos, a avivar el fuego, a vivir en piedad, a vivir cada día siendo cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se trata.
siendo controlados por el poder de tu Espíritu, que dice lo que debe decir en amor y en dominio propio, en buen juicio, en sabiduría, en prudencia. Oh Señor, haz de esta iglesia una iglesia que cada día mostremos una actitud de obediencia a tu mandato, a tu exhortación. Y que al igual que Timoteo, nosotros escuchemos la voz del apóstol siendo inspirado por ti y salgamos de aquí comprometidos a avivar el fuego del don tuyo, porque ya tenemos a tu Espíritu, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.